Muy bien, este es el inicio de nuestra clase de discipulado. Estamos ya en la segunda parte, hoy domingo por la tarde. Y quiero recordarles que el día de ayer pues estuvimos viendo el tema de la vida devocional, que es la segunda lección C, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la importancia de nuestra vida devocional en cuanto a nuestra comunión con Dios en el primer punto, y después tuvimos tiempo de examinar el segundo punto, que fue la comunicación con Dios por medio de las Escrituras. A manera de resumen, en lo que estuvimos estudiando ayer, vimos la importancia de leer, de meditar, de aprender las Escrituras, pero lo más importante, de escudriñarlas, ¿verdad? Y hacerlo, como lo estuvimos estudiando en los diferentes versículos, hacerlo en una forma de comunión con Dios. No solamente para cumplir con Dios, ¿no? ¿Verdad? Sino para pasar el tiempo con Dios, como lo hacían siempre en la Biblia los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios. El día de ayer terminamos leyendo Nehemías capítulo 9, versículo 3, ¿verdad? Y veíamos los resultados de leer y de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Lo que sucedió con el pueblo fue precisamente que confesaron sus pecados y comenzaron a adorar y a alabar a Yahweh, su Dios. El día de hoy, como pueden ver ahí en la hojita, vamos a ver el punto que se llama la comunión con Dios, ahora por medio de la oración. La comunión con Dios por medio de la oración. Fíjate lo que dice ahí el texto hasta abajo. Dice, la comunión con Dios es una relación recíproca. Esto es muy importante que lo entendamos. Es decir, yo tengo relación con Dios porque estoy constantemente buscando su rostro, pero también el Señor tiene con nosotros esa misma relación. Él busca que nosotros estemos con Él, pasar tiempo con Él. Ayer veíamos el ejemplo de Moisés, cómo lo vio cara a cara, cómo fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? Vemos también aquí que Dios nos habla por medio de las Escrituras, ¿verdad? Y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. No puede haber, fíjate bien, este punto es muy importante, no puede haber una comunión verdadera, ¿sí? En el sentido de lo que es nuestro tiempo devocional, si no oramos. Es decir, qué bueno que podemos leer, como lo estamos haciendo ahorita, pero en la vida devocional es importante que también oremos, porque es una comunicación recíproca, es una relación recíproca, ¿verdad? Por eso dice ahí abajo, es importante mantener esta relación personal con Dios diariamente para conocerle mejor y también para agradarle a Él. Así que tomemos muy en cuenta esto, ¿no? Siempre que tengamos tiempo de leer la Biblia y que lo hagamos, o que ya tengamos el tiempo destinado para hacerlo, demos tiempo para orar también. Ya sea antes de la lectura y de escudriñar las Escrituras, igualmente después de hacerlo, para que podamos entonces eh, tener esa relación recíproca con el Señor. Muy bien, vamos a entrar hoy a la pregunta número 9. Igual la misma instrucción para nosotros de todos los días es, alguien lee el versículo y luego alguien más, ¿verdad?, que lea el versículo que sigue para que tratemos de participar todos. Vamos a enfocarnos entonces ahorita a la oración como medio de comunión con Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 12. Alguien que lo lea para contestar la pregunta 9 que dice, ¿cómo debemos entrar a la presencia de Dios? Efesios 3, 12. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo debemos entrar a la presencia de Dios? Es muy interesante esto. Panchi, ¿lo tienes? Sí. A ver. Dice, ¿en qué tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe? En que tenemos seguridad y confianza Uh-huh. y hay acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí, hermana? En cuanto a la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo debemos entrar en la presencia de Dios? Pues con la seguridad y la confianza de que Él nos escucha. Seguridad y confianza. Qué bonito que qué bonito que nosotros podemos conducirnos delante del Señor con esa tranquilidad. Tranquilidad que nos trae seguridad y tranquilidad que nos trae confianza, ¿verdad?
por medio de la fe. Entonces, claro, entonces no debe de ser una cosa desde el punto de vista apresurado. Por eso es muy importante que nosotros pongamos los tiempos en los que podemos tener la comunión con Dios y hacer de esto algo sistemático. Por ejemplo, si lo hacemos todos los días a determinada hora, con ese tiempo ya estamos preparándonos para tener ese momento de confianza con el Señor, ¿verdad? No debe de ser algo apresurado, ¿sí? Sino algo preparado. Uh-huh. Igualmente nosotros, cuando nos damos el tiempo para estar en esta reunión, de tal manera que estemos listos, ¿verdad? Por ejemplo, ya tener las Biblias preparadas, probablemente sobre la mesa o en el patio donde me voy a conectar o en la recámara, donde sea, pero estar listos, ¿no? En el caso del discipulado, pues tener nuestra hoja lista, nuestros cuadernos, todo lo necesario para que podamos pasar nuestro tiempo con Dios como debe de ser. Entonces, entrar a la presencia del Señor con esa confianza. Ahora, cuando nosotros estamos en oración, al iniciar nuestro tiempo con Dios, ¿cómo podemos dar gloria a Dios cuando oramos? Salmo capítulo 50, 23. Alguien que lo lea, ¿cómo podemos dar gloria a Dios cuando oramos? Salmo 50, 23. Dice su palabra, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mí, en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos dar gloria a Dios cuando estamos? Agradecido. ¿Sí? Dice, pero el dar gracias es un sacrificio. Uh-huh. El ser agradecidos con Dios. Es ser agradecidos con Él. Exactamente, ¿verdad? Que vayamos delante de Él siempre agradecidos. Ahorita lo leíste en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien que lo lea en la 60 para que hagamos la comparación completa? Sí, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Uh-huh. Entonces estamos hablando de gratitud, estamos hablando de reconocimiento al Señor, ¿verdad? Aquí en la versión 60 incluye la palabra alabanza también. Muy bien, continuamos. Ahora, es importante que demos tiempo al Señor dentro de nuestras oraciones para alabarlo. Entonces vamos a ver algunos pasajes que son muy importantes, son claves para nosotros, porque acuérdate, siempre que tenemos nuestro tiempo con Dios, tenemos que buscar un tiempo de alabanza. No nada más empezar como tarabillas a orar y empezarle a pedir al Señor, ay Señor, tú sabes cómo está la situación y te pido esto y te pido lo otro. Aún con un corazón agradecido puede ser que estemos diciendo, Señor, pues muchas gracias por esto, por la vida, por todo, por aquello, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se nos hace muy sencillo apartarnos de este punto tan importante que es la alabanza al Señor. ¿Será tan importante la alabanza a Dios que en la Biblia el libro más largo de toda la Biblia es precisamente el libro de los Salmos? Y no solamente eso. De hecho, el libro de los Salmos es considerado por algunos del pueblo hebreo como la segunda Biblia, ¿sí? Pues una colección de 5 libros, el libro de los Salmos. Nosotros lo tenemos en un solo libro con 150 salmos. En algunas Biblias son 151 de acuerdo al acomodo que les dieron, pero en realidad son 5 libros en uno. Y es tan importante este libro de los Salmos porque nos lleva a alabar, a reconocer con gratitud a nuestro Dios. Entonces, en la pregunta número 11 vamos a contestar, como pueden ustedes ver ahí, vienen varios pasajes. Alguien busque Salmo 148, alguien busque Salmo 147, luego tenemos el Salmo 119 y primero de Crónicas 29:11, que son de esos versículos también que deberíamos de saber de memoria, ahorita lo van a recordar. A ver, Salmo 148:13. ¿Por cuáles atributos podemos, y yo agregaría ahí, y debemos alabar a Dios? En el 13 dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su
gloria es sobre tierra y cielo. Muy bien. Y entonces, ¿por qué atributo debemos alabar a Dios? Porque solo su nombre es enaltecido. Es el único nombre digno de recibir ese enaltecimiento, ¿verdad? Esa grandeza. Por eso después nos habla de su gloria. Entonces, Salmo 148:13 nos habla del atributo de Dios, de que Él es altísimo y solamente Él es digno. Y el Salmo 147:5, ¿qué nos dice? ¿Qué atributo encontramos ahí en el 147:5? ¿Alguien más que lo lea? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Entonces, dos atributos encontramos ahí. Número 1, grande es nuestro Señor. ¿Y el otro, Panchis? Poderoso. Poderoso. ¿Sí? Entonces, con justa razón, nosotros debemos alabar al Señor. Su entendimiento es infinito. Bueno, pone ese atributo también de la omnisciencia de Dios. Su entendimiento, ¿verdad? Es infinito. Y acuérdate que empezamos hablando de esos versículos que cuando entramos a la presencia de Dios, debemos hacerlo con esa confianza. Bueno, ¿cuánta más confianza vamos a tener cuando reconocemos que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe. Entonces, eso nos da confianza a nosotros. Por eso dice la Escritura que aún antes de que le pidamos, Él ya conoce las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Muy bien. Excelente. Otros atributos. Ahora el Salmo 119, 164. Dentro del libro más largo de toda la Biblia también está el pasaje más largo, que es el Salmo 119, 164. ¿Qué nos dice? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Muy bien. Entonces, otro de los atributos del Señor es a causa de sus ¿qué? Justos juicios. Póngale ahí, a causa de sus justos juicios. Otra vez, saber que nuestro Dios es justo en el juicio, ¿verdad? Pues obviamente nos da confianza y nos da seguridad cuando nos acercamos a Él por medio de la oración. ¿Sí? Ahora, ¿qué significará la frase 7 veces qué? Pues no sé. Sí, le alabo, ¿verdad? Te alabo Sí. a causa de tus justos juicios. Recuerden que el número 7 nos habla de completo. El número 7 nos habla de perfección. No significa que David haya tenido 7 horarios diferentes al día para estar alabando a Dios, ¿verdad? No significa que él haya dividido su día en siete porciones, vamos a decirlo así, y que en cada una de esas 7 él alababa al Señor. No. Él nos está hablando ahí de que su tiempo de alabanza a Dios es completo. Es en todo momento, es a toda hora, es en cualquier lugar, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, ahorita que me conecté unos 15 minutos antes, ¿verdad? Estaba escuchando aquí música y alabanza, ¿sí? Entonces, es tener esa continua deseo y anhelo de estar escuchando y estar alabando al Señor, ¿verdad? En todo momento, a eso se refiere esos 7, ¿verdad? De David que está mencionándonos ahí en el Salmo 119. Muy bien, y el último pasaje que está en primero de las Crónicas 29:11, ¿qué nos dice? ¿Yo? Sí, adelante. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo puedo leer? Sí, Dedi. Ok. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el sobre todo.
Qué pasaje, ¿verdad? Te tocó un pasaje súper precioso. Es más, yo les invito a que lo escriban completo. No sé si ahí en una orilla de las hojas o en algo por ahí, pero yo creo que esta semana, cada vez que nos acerquemos al Señor, si leemos este versículo de Primero de las Crónicas 29:11, nos va a dejar nuestro corazón más que listo y preparado para alabar al Señor por medio de la oración cuando tengamos nuestro encuentro personal con Él. ¿Sí? Ahora, hasta mero abajo de estos pasajes nos dice que los Salmos 145 al 150 son cánticos de adoración. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en el Salmo 145, David menciona más de 20 razones por las cuales debemos alabar a Dios. Así que imagínate, si lees el Salmo 145, puedes subrayar también ahí en tu Biblia esas 20 razones por las cuales nosotros debemos o deberíamos o podemos alabar a nuestro Dios. ¿Sí? Y bueno, como les digo, todo el libro de Salmos está lleno de alabanzas a nuestro Dios. Sin embargo, sí, del 145 al 150 son de adoración al Señor. Muy bien, vámonos, estamos hablando de la comunión a través de la oración. Entonces vemos cómo a través de la oración y por medio de la alabanza podemos tener un encuentro con el Señor más completo en cuanto a comunión se refiere. Vamos a la pregunta 12 que nos dice, ¿cuáles otros elementos pueden formar parte de la oración? Alguien que me lea Efesios 5:20 y alguien busque Salmo 32:5. Efesios 5:20, ¿qué elemento encontramos ahí que también puede formar parte de nuestras oraciones, en nuestro tiempo devocional? Efesios 5:20, ¿quién lo quiere leer? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 5:20. Sí. Sí, es ese. Estoy en 4, perdón. Ajá. Sí. Dice, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces la respuesta es dando gracias. ¿Qué más? Por todo al Dios y Padre. Muy bien. Jesucristo. Muy bien. Y bueno, pues como todas nuestras oraciones están dirigidas al Padre, obviamente, aquí le damos todo el agradecimiento por todo a nuestro Dios, ¿verdad? Perfecto. Y el Salmo 32:5, ¿qué otro elemento podemos encontrar que debe formar parte de nuestras oraciones? Salmo 32:5, ¿quién lo lee? ¿Ya lo tienes, Eddie? Sí. Adelante. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. Andas malita de la garganta, ¿verdad? Un poquito, se notó. Sí, más o menos. Debes de tomar mucha miel con limón, hombre, un tecito, para que te ayudes ahí un poco con la tos. Ok. ¿Qué tenemos ahí? Salmo 32:5, ¿de qué habla? Del perdón de nuestros pecados. Pedir perdón al Señor por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, en la pregunta número 13, ¿qué instrucciones nos da Hebreos 4:16? ¿Qué instrucciones nos da Hebreos 4:16? ¿Quién lo quiere leer? Este es un pasaje muy importante, ahorita van a ver por qué. ¿Qué instrucción recibimos ahí en Hebreos 4:16? ¿Quién lo quiere leer? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar
y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en los momentos más difíciles? ¿Verdad? ¿Cuál es la indicación, la instrucción que nos da Hebreos 4:16? Acerquémonos a Dios. Confiadamente. Ya que nos acercamos a Él, debemos hacerlo de forma correcta, así como dijiste, ¿verdad, Panchis? Confiadamente. ¿Y qué más? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Y es lo que queremos, ¿no? Alcanzar misericordia. Hallar gracia delante de los ojos de nuestro Señor en los momentos difíciles por los que estamos pasando. ¿Verdad? De alguna manera, esta pandemia tuvo que habernos llevado a pasar más tiempo con Dios, definitivamente. Por lo menos más tiempo de como lo estábamos pasando antes de que estuviéramos viviendo esta pandemia. Y si eso no ha pasado, entonces con más razón, delante de nosotros debe haber ese ya anhelo y ese deseo de verdad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aprovechar que el Señor nos da esa oportunidad de acercamiento hacia Él. Muy bien, ¿qué promesas? Y esto está muy bonito y ya estamos a punto de terminar y estamos terminando con promesas. Dice, ¿cuáles promesas hace Dios al que pide específicamente? Esto está muy bonito. A ver, Mateo 7:8 y Mateo 7:11. Vamos a ver qué promesas Dios nos hace a nosotros o a los que piden específicamente. Mateo 7:8 y Mateo 7:11. ¿Quién lee? Lo leo. ¿Sí? Dice Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. De una vez el 11. Sí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Muy bien. Entonces, si pedimos, ¿qué dice el pasaje 8? Se nos dará. Se nos dará. Luego, Si buscamos, le hallaremos. Le hallaremos. Y hablando de buscar a Dios, obviamente, ¿verdad? Y luego, dice, y si llamamos, se nos abrirá. exactamente. Muy bien. Entonces, Dios nos está haciendo la promesa de que si oramos específicamente, en pocas palabras, Él va a responder. Él va a responder. Y la promesa maravillosa del versículo 11, ¿verdad? Que es para nosotros. ¿Qué pondríamos ahí en el versículo 11? De respuesta. A ver, ¿tú qué pondrías, Panchi? Mateo 7:11. ¿Cuál es específicamente esa promesa? Pues la promesa dice que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas a los que le pidamos. O sea, dice que si nos, ¿verdad? Él nos dará todo lo que le pidamos. Sí. Todo lo que pidamos en su nombre nos será dado, ¿verdad? Sí, todo. Sí, porque nos ama. Porque nos ama, porque si nosotros que somos tan, ¿verdad? Tan imperfectos, sí, ¿verdad? Queremos hacer por nuestros hijos hasta lo imposible, cuanto más Él que, ¿verdad? Exactamente, ese sí. Él entonces actuará coactúa como padre con nosotros, ¿verdad? Nos ve con esos ojos de amor. Entonces, al final de nuestra hojita dice, Jesucristo nos ofrece luz en la oscuridad, fuerza en la debilidad, consuelo en la tristeza, gozo en la tribulación y paz en la turbulencia, como podemos ver ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos experimentar todo esto?
¿Qué dice Juan 16:24? ¿Cómo podemos experimentar todo esto? ¿Alguien que lea Juan 16:24? ¿Qué nos dice Juan 16:24? ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar todo esto que hemos estado hablando acerca de la alabanza, de la oración, de la comunión con Dios? ¿Quién lo quiere leer? A ver, Eddie. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Entonces, pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y si pedimos en su nombre, dice, recibiremos. Muy bien. Le damos vuelta a nuestra hojita si es que la imprimieron algunos de ustedes. Si no, si le estamos viendo aquí, vamos a la pregunta número 16. Sin embargo, aunque el Señor Jesús nos está invitando a pedir, nos está invitando a que nos acerquemos a Él confiadamente, nos dice que lo hagamos con un corazón lleno de gozo, de alegría, de agradecimiento. La pregunta 16 dice, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? O sea, ¿qué pasa? Si acabamos de leer que tenemos hasta promesas y que debemos pedir y pedir bien, pedir como conviene, dice la Escritura. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Qué dice Santiago 4:2? ¿Qué dice Santiago 4:2? ¿Quién lo quiere leer? Ahora ya no están leyendo todos, ¿eh? A ver, Santiago 4:2. Eddie. Codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. Muy bien. Yo creo que este pasaje nos está invitando a que nos demos cuenta que las peticiones que debemos de tener sean peticiones congruentes, ¿verdad? Es decir, así de sencillo, no nada más pedir por pedir, sino que si vamos a pedir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo conscientemente. Por ejemplo, en este punto de la pregunta número 16, de por qué no recibimos lo que pedimos, obviamente es porque no pedimos bien, dice, una gran ayuda para organizar tu vida de oración es mantener una lista de peticiones, ¿sí? Esta lista te guiará o nos guiará a orar específicamente y más efectivamente, ¿sí? Es algo que debemos proponernos. Muchas veces en el WhatsApp ponemos las peticiones de oración. Y a mí me gusta que en el momento en que la leo, por ejemplo, si alguien dice, quiero que oren por esto, por mi tío, por mi papá, por esta situación, por algo así, a mí me gusta en ese momento, no importa que esté haciendo lo que esté haciendo, ¿verdad? Mentalmente, internamente, ponerme a orar por esa petición. Porque si después, yo se los digo, ¿verdad? Yo lo leo y veo que alguien quiere que ore por algo y lo dejo ahí y digo, bueno, al ratito en mi tiempo voy a orar. Sí lo hago, pero muchas veces se nos olvida. Y a veces no entendemos que las peticiones que las personas nos ponen en el grupo son urgentes, a lo mejor no para nosotros, pero sí son urgentes para esas personas, ¿sí? Y entonces tenemos que orar en ese momento por una operación o por una situación difícil que se esté pasando, incluso a veces puede ser hasta de vida o muerte. Y Dios nos da la oportunidad de interceder, de orar unos por otros también, ¿no? Entonces, esto de tener una lista es bueno. Traten ustedes de tener su lista de peticiones, ¿verdad? Y estar orando unos por otros. Como Mayra que pone la lista de las familias, la lista de las mujeres, la lista de los varones, la lista de los niños, ¿verdad? Los jovencitos. Entonces, tener una lista de oración
siempre es mejor y saludable. Muy bien, vamos al Salmo 5:3. Aquí vamos a ver algunas indicaciones que son importantes, pero que otra vez depende de cada uno de nosotros si queremos hacerlo. Definitivamente que todos lo podemos hacer así, ¿sí? Son solamente indicaciones sencillas para que nosotros busquemos tener nuestro tiempo con Dios diariamente a una hora en particular, sistemáticamente. ¿Qué dice el Salmo 5:3? Dice el salmista que él busca a Dios, pero ¿cómo? A ver, ¿alguien que lo lea? Salmo 5:3. ¿Quién lo lee? Dice, Sí. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, ¿cuál era el anhelo y el deseo de buscar al Señor? ¿En qué momento dice, de mañana oirás de mí? De mañana te buscaré, ¿verdad? Ahora, interesante que esta práctica del rey David, muy de mañana, también el Señor Jesucristo la tenía por su parte, ¿no? Marcos capítulo 1:35 nos dice qué parte del día escogió el Señor Jesús para pasar un tiempo a solas con el Padre, ¿sí? ¿Qué dice Marcos 1:35? ¿Quién lo lee? Marcos 1:35. ¿A qué horas oró el Señor? ¿En la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche? ¿En qué momento lo hizo? ¿Tú lo tienes, Marisol? Sí. A ver. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Qué interesante práctica que comúnmente el Señor Jesucristo hacía casi todos los días, ¿verdad? Que era apartarse a un lugar donde estuviera solo. En pocas palabras, un lugar donde no hubiera distracciones, un lugar donde no se le molestara, porque ese momento muy de mañana, dice que todavía estaba oscuro, él iba a tener su propio encuentro con el Padre. De tal manera, ¿verdad? Que nada iba a poder, pues vamos a decir que interrumpir ese tiempo de nuestro Señor con el Padre Celestial. ¿Sí? Entonces contesten la pregunta, ¿qué día escogió? Pues muy de mañana, todavía estaba oscuro y se fue a un lugar apartado. Ahora, el mismo Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, Mateo 6, todo Mateo 6, pero en el versículo 6, ¿qué nos dice? ¿Qué instrucciones dio Jesús acerca de cómo debemos orar? Aunque ya hemos hecho todo un estudio acerca de todo Mateo, capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué instrucción encontramos ahí en el versículo 6? A ver. ¿Quién lo lee? Panchis. Yo, sí. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. ¿Y a qué tipo de oración se refiere? A la oración que estamos estudiando ahorita. Esa oración devocional, ahí en secreto, ahí donde nada te distraiga, ahí donde estés a solas con nuestro Dios. Así debemos orar. Es una indicación que nos da el Señor Jesús. Y el última pregunta, Mateo 18, versículos 19 y 20. Además de la oración individual, ¿qué otra clase de oración promete Dios contestar? A ver, ¿qué otro tipo de oraciones promete el Señor contestar? Mateo 18, no 28, Mateo 18, 19 y 20. ¿Quién lo lee? (18, 19 y 20). Sí. Dice, de cierto os digo que
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces ya no nada más está hablando de una oración individual, sino está diciendo que donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo en una petición, el Señor va a contestar. El Señor va a obrar sobre esa petición en nuestras vidas. Así que qué bonito es pensar también en la oración, no solamente personal, sino con alguien en particular con el que tú quieras ponerte de acuerdo. A través de la oración, el Señor habrá de contestar de una manera poderosa. Muy bien. Para resumir, te será de gran beneficio establecer entonces un plan para tu cita diaria con Dios. Puedes comenzar con tan solo unos minutos, leyendo la Biblia y orando. Y luego viene esta frase: la pérdida más grande del tiempo es el tiempo perdido en comenzar. Pero la idea es que como esto es un discipulado, pues que a partir de hoy podamos tener un tiempo, de acuerdo a todas estas indicaciones que estudiamos, para pasarlo con el Señor, ¿verdad? Por eso se llama mi cita diaria con Dios, ¿sí? Eso ya se queda como una tarea para cada uno de nosotros. Y si ya lo estás haciendo, pues gloria al Señor, ¿verdad? Que puedas todavía perfeccionar ese tiempo, ¿verdad? Que tienes con el Señor. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿algún comentario del estudio de este día? Queda simplemente la invitación para que continuemos teniendo nuestro tiempo devocional. Y los que ya lo tenemos, lo vayamos perfeccionando, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos? No, hermano, gracias. Muy bien, pues entonces estamos terminando. Perfecto, hermano. Está bien que me lo digas, porque luego se queda ahí el silencio, el grillito cantando, ¿verdad? Nadie responde. Está bien, de hecho, pues ya nos dio más, bueno, en mi persona quedó más amplio el margen en cuanto de qué manera debemos de dar gracias a Dios, de qué manera debemos acercarnos a Él en nuestra oración y bueno, al diario. Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y es que podemos cometer el error como cristianos de hacerlo tan mecánicamente. Decimos, es que tiene que ser algo sistemático. Entonces, ok, dices tú, ok, ya voy a tener mi tiempo devocional, va a ser a esta hora, va a ser todos los días, voy a tener este tiempo, haces tu listita de oración, o sea, te preparas, todo bien, pero luego empiezas a hacerlo y se vuelve mecánico, ¿sí? Y el recordar todas estas cosas nos hace pensar, a ver, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y mejorarlo, ¿verdad? Porque no olvidar es nuestra comunión con Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Así que les invito